Buenos días a todos. Me gustaría, los que sois padres y madres, que pudierais pensar si en algún momento habéis vivido esa experiencia de haber perdido de vista por un momento a vuestro hijo o a vuestra hija y se ha perdido. Mi madre dice que sí, yo me he perdido varias veces de pequeña, Tomás también. Me he perdido de pequeña y de mayor también, pero bueno. ¿Cómo os sentisteis cuando encontrasteis a vuestro hijo o a vuestra hija? ¿Cómo reaccionasteis? Yo creo que el primer impulso, humanamente hablando, sería cogerle de la oreja. Te dije que no te movieras de aquí. Te dije que no te fueras para allá, que te quedaras aquí sentado en el columpio. Te dije que estuviera a mi lado. Te dije. O a lo mejor no, simplemente le abrazamos y volvemos a casa. Pero creo que el primer impulso sería el te dije y un tironcillo de orejas, ¿no? Pero sí estoy segura de que el sentimiento más profundo que un padre o una madre siente al encontrar a ese hijo, a esa hija que se ha perdido, es alegría, es paz, es descanso, es gozo, aunque se lleve el tirón de oreja. En el mensaje de hoy nos centraremos en el texto de Lucas 15, del 1 al 10, donde se ponen dos parábolas que son muy parecidas en su enfoque pedagógico, en su enseñanza. Una es la oveja perdida y la otra es la moneda perdida. Y después de estas dos parábolas también viene seguido la parábola del hijo pródigo, pero esa no entra en el texto de hoy. Y como digo, aunque vamos a leer todo el pasaje, personalmente me he enfocado más o he meditado un poco más en la oveja perdida, en esta parábola. Porque en realidad las dos parábolas tienden a llevarnos a la misma enseñanza. Y me gusta este lado de Jesús tan inteligente, tan creativo, que emplea siempre diferentes historias y situaciones mediante parábolas para que su enseñanza pudieran llegar a todos. Pastores, trabajadores, familias, ricos, pobres. Me gusta ese lado de Jesús cercano al contexto de aquel entonces y a nuestro contexto, de tal forma que todos podamos entender de una manera u otra la enseñanza que Él quería y quiere transmitirnos. El tema central de estas parábolas, y especialmente de la oveja perdida, es el pastor que rescata, el gozo del pastor, que rescata a la oveja. El gozo del pastor que rescata a la oveja. De ahí el título del mensaje de hoy. El gozo de Dios por el alma arrepentida, por el pecador arrepentido. Aunque hay otro subtema que me gustaría resaltar y es la paz, la libertad y el gozo que uno experimenta en sí mismo al ser perdonado, al ser salvado y al ser rescatado. Y así también ese gozo y esa alegría cuando ayudamos a otros a volver a Cristo o a encontrarse con Cristo, a volver al redil y a empezar en ese camino de restauración. Al fin y al cabo, ese es el tema principal, el gozo en medio del arrepentimiento. Vamos a leer Lucas 15, del 1 al 10, y le he pedido a Rocío que pueda leer este texto, estos versículos de hoy. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque encontré la oveja que se había perdido». Os digo que así es también el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.
O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a su amiga y vecina y les dice: «Alegraos conmigo, porque encontré la moneda que se había perdido». Os digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Bueno, ha faltado esa parte por leer, ¿no? El de la moneda. Ah, vale, que como se ha parado ahí y yo me he perdido un momento, pensaba que se había quedado ahí. No estaba atenta, muy mal. Bueno, es el bosquejo del mensaje de hoy. Dios nos recibe con misericordia, Dios nos encuentra y nos carga, Dios se goza por el pecador arrepentido. El primer punto es: Dios nos recibe con misericordia. Como hemos leído, dice que había muchos recaudadores de impuestos y pecadores que se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Y quiénes estaban allí también? Los fariseos y los maestros de la ley, que estaban haciendo ¿qué? Murmurando, ¿no? Estaban murmurando. Y dice: este hombre, refiriéndose a Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Por un lado, me parece que esta frase muestra una falta tan profunda de humildad de esas personas, no solo por murmurar contra Jesús, sino cuando ven que Jesús se acerca a los pecadores como señalándolo a ellos, sin reconocer un nosotros, es decir, sin mirar su propio pecado. Ellos no se metían en el saco, hablaban de ellos, esos pecadores que se juntan con Jesús, pero no reconocían su pecado. Una y otra vez es notable esta actitud en aquellos supuestos maestros de la ley. Conocían las normas religiosas, conocían la ley, la exigían a los demás, pero no se identificaban como pecadores e imperfectos. Su orgullo le hacía murmurar, hacía el crear daño, el hacer daño a otros con sus juicios. Y lo peor de todo, estaban lejos del Evangelio, lejos de Jesús. Estaban cerca físicamente, pero sus corazones estaban lejos de Jesús. Hay un contraste claro entre los fariseos y Jesús. Fariseos altivos, prepotentes, orgullosos, murmuradores, frente a un Jesús humilde, piadoso y misericordioso. Dice que Jesús come con ellos. Mientras muchos señalaban y se distanciaban de otros al ver sus pecados, desde una posición altiva y orgullosa, Jesús se acercaba y se sentaba con ellos. Bueno, y ese ellos somos nosotros, ¿no? Porque todos somos pecadores con los que Él se sienta a comer en la mesa. Así que cuidado, porque todos estamos en esa misma mesa de los pecadores que tienen el privilegio de ser acompañados por Jesús. No es un ellos, es un nosotros. Yo no soy el que mira de lejos a aquellos pecadores. Yo soy de entre aquellos pecadores mirados con misericordia por Jesús, sentado a la mesa. Y esto no significa que Jesús no deteste el pecado ni que tape su ojo ante la maldad y la desobediencia. Significa que nos mira a nosotros por encima de nuestros pecados y que se acerca y se sienta con nosotros en la mesa a pesar de lo que somos. El hecho de sentarse con nosotros en la mesa no anula su santidad. Tampoco anula nuestra implicación en ser obedientes y en buscar la santidad, la integridad, la pureza del corazón. Pero vemos a un Jesús santo y también amoroso que se sienta a la mesa contigo y conmigo, a pesar de lo que somos. Y otra actitud interesante que me gustaría resaltar de Jesús es que Él renuncia a su buena reputación por sentarse a comer con los pecadores. Dice Filipenses 2 que Jesús
no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo siervo, se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Renunció a sus privilegios y renunció a su posición como Dios para acercarse a nosotros. No vino a este mundo queriendo salvar su reputación. Vino a este mundo a salvar a los perdidos. Vino a este mundo a restaurar lo que se había roto. Una actitud que también deberíamos valorar nosotros hoy. Me interesa más mi buena imagen cristiana, mi buena reputación, que sentarme a la mesa a comer con otros pecadores como yo. Y no nos confundamos, no se trata de dejarnos llevar, de practicar o hacer cosas que no honran a Dios para agradar a los hombres, ni mucho menos. Pero sí se trata de ser luz en medio de donde estemos. Alison hablaba en su última predicación de esa canción de Ale San Pedro que decía: tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa. El pan no sabe a nada y el vino es vinagre. Nuestro compromiso con el Señor y nuestro ministerio está aquí en la iglesia, pero nuestro compromiso y nuestro ministerio también está fuera de esta iglesia. ¿Lo estamos haciendo? Después de escuchar las murmuraciones, Jesús decide exponer estas dos parábolas para que ellos pudieran entender la razón por la que Jesús estaba aquí, cuál es el verdadero evangelio. Dios nos encuentra y nos carga. Dice que va en busca de la oveja perdida, este pastor, para encontrarla, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga sobre sus hombros y vuelve a casa. Y esto me llevaba al texto de Ezequiel 34:12, que dice: cuidaré de mis ovejas como un pastor que ha encontrado a sus ovejas dispersadas y las alimenta. Voy a rescatarlas de todos los lugares por donde fueron dispersadas en el día de nubes y densas tinieblas. Y Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He escuchado algunas veces hablar sobre la parábola de la oveja perdida. De hecho, justamente esta semana alguien compartía en Instagram una foto, una imagen muy bonita que ponía: deja a las 99 y va por mí. Qué bonito, ¿no? Deja a las 99 y va por mí. Pero de alguna forma parece que se está afirmando que el enfoque somos nosotros. Soy yo, me busca a mí y deja a las demás. Lo primero que tenemos que entender es que nos encontramos ante una figura literaria, una parábola, una historia, un cuento por medio del cual Jesús expone una enseñanza. Y lo segundo es que no es correcto enfocar esta parábola en mí, en esa ovejita especial y privilegiada que Dios busca y deja a las demás de lado. Por un lado, no somos nosotros los que hacemos mover el amor de Dios porque seamos ovejas especiales. Es el amor de Dios en su carácter y esencia divina que actúa porque simplemente Él es Dios de amor. Cuidado con poner como protagonista a esa ovejita descarriada y pensar qué especial soy yo, qué guay soy yo, que el Señor, que el pastor viene a buscarme a mí y deja las 99 de lado. El enfoque de esta parábola, la enseñanza, es el pastor con mayúscula gozándose al salvar a la oveja perdida. Se trata de Él y de su amor perfecto, no de lo especiales que somos tú y yo. No es la oveja, es el pastor de la oveja. No somos nosotros, es Cristo por nosotros y con nosotros. Evidentemente somos su creación, somos importantes para Él, pero no precisamente porque seamos especiales, sino porque Él es un Dios de amor y ha decidido amarnos. Como vemos, el pastor fue a buscar a la oveja.
Jesús vino a la tierra para rescatar y cargar en sus brazos a las ovejas perdidas que somos tú y yo. Eso viene a decir esta parábola. Dios busca. Ya lo hacía con Adán, ya lo hizo con Adán y Eva cuando desobedecieron en el jardín del Edén. Y él preguntó, ¿dónde estáis? Los busca. Pero que Dios busque no significa que Él no sea omnipresente, omnisciente. Implica que quiere mostrarnos su amor al llamarnos, al buscarnos, al encontrarnos, al venir a nosotros. Porque quiere que experimentemos quién es Él y cuál es y cómo es su profundo amor por nosotros. Así dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Él vino a nosotros. Entonces Dios, el pastor, busca, es decir, envía a su único Hijo Jesús. Su manera de buscar no fue un WhatsApp, no fue llamarnos por teléfono, no fue una carta. Su manera de buscarnos fue enviar a su único Hijo para venir a nosotros. Dios nos buscó entregando al Hijo. Esta semana, viniendo para el ensayo de alabanza, venía hablando con mi hermano y le decía, es que me ha tocado una predicación muy sencilla, ¿no? Es de escuela dominical, la oveja perdida, ¿no? Y hablábamos, y ya de broma, pues no, pues vamos a repartimos dibujos y algodoncitos para que peguen, no sé qué, y nos reíamos, ¿no? Pero la verdad que esto es mucho más que un dibujo tierno de un pastor con la ovejita que coloreamos y ponemos los algodoncitos. Esto es el Evangelio. Es el Hijo entregado, el Hijo enviado por ti y por mí. Pero no solo eso, sino que nos cargó. Dice la parábola que el pastor encuentra a la oveja y lleno de alegría la carga sobre su hombro. ¿Sabes qué significa esto? Esto es la cruz. Es Jesús llevando sobre sí mismo el pecado de la humanidad para hacernos el camino más ligero, para traernos esperanza, para restaurarnos, para salvarnos. Dice 1 de Pedro 2, 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Aquel pastor cargó a la oveja que estaba cansada, desolada, con temor, con heridas, con daños, y nos cargó a nosotros para llevar sobre su hombro nuestro dolor, nuestros pecados, nuestras heridas, nuestros temores, y nos sigue cargando hoy. Él carga nuestra ansiedad, sostiene nuestra vida en sus manos y nos ofrece descanso en Él. Jesús lleva tu carga y lleva mi carga. Dice el Salmo 55, echa sobre el Señor tus cargas. Hay otra versión que dice, echa sobre el Señor tus afanes. Lo fácil que el pastor no lo pone, ¿no? Nosotros, como esas ovejas o cabras que tiran para el monte, ¿no? Ahí necias, buscando lo difícil, con lo fácil que es lo que el Señor nos está ofreciendo. El pastor nos ofrece cargarnos sobre su hombro, llevarnos en sus brazos y hacer nuestro camino y nuestra vida más ligera. Pero somos esa cabra que tira para el monte. Dice Mateo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, nuestro buen pastor, llevó nuestros dolores, cargó nuestras enfermedades, llevó sobre sus hombros el peso de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos redimió en la cruz por medio de su sangre. Esto es mucho más que un dibujito que coloreábamos en la escuela dominical. Esto es un sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. El Hijo entregado por ti y por mí. Él no solo fue el pastor
que recogió, que rescató a la oveja. Él fue el cordero que se entregó por la oveja perdida. Y no solo nos cargó en un sentido pasado, sino que nos carga también hoy. Nos sigue perdonando, nos sigue restaurando, nos sigue llamando, sanando, nos rescata misericordiosamente cada día y nos busca pacientemente cuando nos perdemos. Somos salvos, somos su hijo, pero seguimos luchando con el pecado y con nuestra humanidad. Y tendemos a ser esas ovejas que se pierden a veces, o esas cabras que tiran para el monte. Dios se goza por el pecador arrepentido. Hay algunas frases que se repiten tanto en la parábola de la oveja perdida como en la parábola de la moneda perdida. Dice que lleno de alegría cargó a la oveja, el pastor, lleno de alegría. Dice después, alégrense conmigo, ya encontré a la oveja que se había perdido, alégrense conmigo. Más adelante dice, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta. Y más adelante vuelve a decir, se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Dios se alegra en el arrepentimiento sincero del pecador. No es tanto una alegría simplemente por encontrar a la oveja descarriada, es un gozo profundo por el arrepentimiento sincero de esa oveja perdida. No es en el encontrar, es en el arrepentimiento y en el volver al redil que Dios se goza. El centro de la parábola de la oveja perdida, como hemos dicho, no es la oveja. El tema principal es aquel que ama, que busca, que rescata y que se goza en ello. Cristo no solo sufrió en la cruz, sino que se gozó al morir por nosotros, al venir por nosotros. En medio de su sufrimiento, Cristo se gozaba porque nos miraba a nosotros. Ese pastor de la parábola sufrió la pérdida de una oveja que al encontrarla terminó. Las lágrimas de Jesús se convirtieron en alegría, aún estando clavado en aquella cruz, porque su amor por la humanidad era mucho más grande que su dolor. Cristo ama y ese amor está lleno de alegría, lleno de gozo. Y Dios se sigue gozando y el cielo sigue celebrando la restauración de los que estábamos o los que están perdidos. Por su santidad, Cristo sufrió la cruz para vencer el pecado de la humanidad. Por su amor, Cristo se gozó por aquellos que perdidos fueron hallados en arrepentimiento. Y esto nos enseña también como iglesia. No solo debemos exhortar, amonestar, denunciar con misericordia el pecado, lo uno a los otros. La segunda parte es celebrar la restauración del otro y olvidar lo demás. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y abro aquí un paréntesis, la responsabilidad no es únicamente de un pastor, de una iglesia o de un consejo de ancianos. La responsabilidad es de todo, es tuya, es mía. La de cuidar de la iglesia, la de guiar, la de sostenernos uno a otro, la de buscarnos, la de ir a buscar al que está perdido, sin señalar, sin juzgar, solo ve. Es responsabilidad de todo. Eso es la iglesia, ¿no? Sostenernos uno a otro, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Procurar la restauración y la salvación de las almas que se pierden. Así que, después de animarnos unos a otros mutuamente al arrepentimiento delante del Señor, lo siguiente no es señalar esos pecados y volver a recordarlos. Lo siguiente es celebrar, como hizo aquel pastor, es alegrarse por la restauración del otro para que unidos sigamos adelante.
Dice la Biblia que Dios echa nuestros pecados al fondo del mar y que nos limpia como blanca nieve. ¿Quiénes somos nosotros para recordar y señalar las faltas de los demás si Dios ya perdonó? Así como nos perdona a nosotros, como me perdona a mí. Romanos 8, el capítulo completo, habla el apóstol Pablo sobre esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió y el que además intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo, estoy convencido que no hay nada, ninguna cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El texto la parábola está enfatizando el concepto de gozo y de alegría. Tendemos a caer en la culpa, en la condena. No te condenes más y no condenes más a los demás. Cristo nos hace libres, nos limpia, nos restaura, nos perdona. Ya está. Todos somos o fuimos esa oveja perdida. No olvidemos de dónde venimos. No olvidemos de dónde Cristo nos sacó y de dónde nos sigue sacando. El enfoque no es la condena ni la culpa, sino el arrepentimiento y el gozo de ser hallados en Cristo y restaurados por Él. Al empezar este mensaje, estábamos hablando, compartía con vosotros esa experiencia de aquellos padres que pierden a un hijo o una hija por un tiempo y resaltaba que quizá, humanamente hablando, la primera reacción es, te dije que, te avisé, mira que te dije, mira que... Y yo creo que esa actitud muchas veces también podemos tenerla entre nosotros, ¿no? Te dije, te avisé, te dije, cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete un pecado, una mala decisión, cuando desobedecen, cuando se pierden en el camino. Pero el Señor no nos dice un te dije qué. Él abraza, restaura y ama. Por supuesto quiere que le obedezcamos, que no salgamos de ese buen camino, evidentemente porque es por nuestro bien. Pero Él no diría un te dije en un sentido condenatorio, para cargarnos con más culpa de la que ya sentimos. Porque estoy segura que ese niño, esa niña que se ha perdido y que ha desobedecido de alguna forma a sus padres, sabe que lo ha hecho mal. Por lo general, sabe que lo ha hecho mal. Y ya él solito está experimentando las consecuencias de haber tomado una mala decisión, de la desobediencia, el temor, la soledad, la incertidumbre, la culpa. Cuando hayan encontrado a ese niño, lo único que necesita es sentirse seguro en brazos de sus padres. Nada más. Y eso es lo que necesitamos nosotros también. No necesitamos un te dije, te avisé. Necesitamos sentirnos seguros, en un amor seguro, necesitamos perdón y restauración y seguir adelante sin la carga de la culpa. No sé si, si os acordáis de la mujer samaritana, cuando Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana. Después de esta conversación con esta mujer que estaba en adulterio, al terminar esta conversación, Jesús, ¿qué le dice? No te condeno, vete y no peques más. Ya está. Ya está. No, te dije, mira que... No te condeno. Evidentemente, no peques más. Lucha contra el pecado, no peques más, pero vete. Vete en un sentido de, ya está, ve en paz, descansa, sigue adelante. Sigue aprendiendo, sigue mejorando, te caerás y te tendrás que volver a levantar y yo estaré contigo, pero vete y no peques más.
no hay más. Eso hizo el pastor de la parábola. Encontró a la oveja, se llenó de alegría, la cargó sobre su hombro y la llevó de vuelta al redil, a la zona segura de amor que solo el pastor puede ofrecer. Eso hace Dios con nosotros cada día. Nos carga sobre su hombro pacientemente y nos lleva sobre él. Y eso debemos hacer nosotros como iglesia, entre nosotros y con los que están fuera de la iglesia. Llevar las cargas los unos con los otros, invertir en la restauración mutua los unos con los otros y seguir unidos adelante. Y celebrar y alegrarse y gozarse como ese pastor por la restauración de los perdidos. Me gustaría que se leyera una cita que encontré de Lutero y con eso terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por hablar a nuestros corazones, porque sigue siendo Dios a pesar de nosotros, porque nos ama, nos perdona, nos restaura, nos busca y nos carga sobre tu hombro, Señor. Solo podemos reconocer que no somos nada sin ti, que te necesitamos, que somos débiles, que estamos vacíos sin ti y que tú eres el único Dios que puede sostener nuestra vida, darnos seguridad y llevarnos siempre de vuelta al camino correcto. Gracias, Señor. No dejes nunca de pacientemente rescatarnos de nosotros mismos, del pecado y de perdernos, Señor, porque queremos estar en ti, sujetos a ti, en tus brazos y bajo tu ayuda. Queremos, Señor, rogarte que sigas perdonándonos a pesar de lo que somos. Y gracias por ser un Dios de amor, santo y lleno de amor hacia nosotros, por sentarte a la mesa a comer con nosotros aún siendo pecadores, por venir a buscarnos a este mundo, por cargar sobre ti el pecado y por llevar sobre tu hombro todo lo que nosotros deberíamos haber llevado, Señor. Perdónanos por fallarte, perdónanos por perdernos muchas veces en el camino y gracias porque en ti seguimos teniendo esperanza y sabemos que estando en ti nada podrá separarnos de tu amor. Amén. La oveja no puede salvarse sola. La oveja no busca al dueño, sino que el dueño busca a la oveja. Cristo se carga la oveja en los hombros, así y no al revés. Él ha de cargar con la oveja, que lo tiene así todo resuelto. No camina sobre sus patas, sino con los pies del pastor, de un buen pastor, que fue capaz de dar su vida por las ovejas.